Esta es una tierra pródiga, es una tierra muy fértil. Cuando ustedes dicen la civilización egipcia, pues es un río que llega al mar, el Nilo. Mire cuánto pasó ahí, cuánto pasó ahí. Simplemente un río que llega al mar. Y la humanidad lo que le encanta, porque además no viviría, que es fundamental para vivir como humanidad, es que ese río tenga tierra fértil y estar cerca del mar. Cualquier civilización de esas viejas de la historia de hace miles de años tiene el mismo componente. Un río que vuelve fértil la tierra, el valle, y llega al mar. Los chinos, el Yangtze-Kiang, el río amarillo, el río Ho, en tierras planas. Ahora son 1.000 millones ahí viviendo, porque la tierra da para eso, para que 1.000 millones de chinos vivan, 1.400. Y un poderío ahí que se levantó. China tiene que ver con la historia de este territorio. Ahora lo cuento. Y la India, toda esa civilización de la India, el Ganges llegando al mar. Ganges. 1.400 millones de personas viven ahí ahora. Río, tierra fértil y mar. Y si uno habla a los gringos, ni se diga dónde está Nueva York, Washington. Medio Estados Unidos es tierra fértil de ríos, eso sí tienen hartos. Mississippi, Missouri, Potomac, llegando al mar. Los argentinos, la gran ciudad europea de Buenos Aires, un río llegando al mar, mucha tierra fértil. Y Córdoba es un río llegando al mar, rodeada de mucha tierra fértil. Nosotros deberíamos tener la magnitud de esas historias, de pueblos. Claro, alguien dirá, sí, también el río Magdalena es un valle de tierras fértiles llegando al mar. E igual, uno diría Córdoba, Colombia también tiene esa opción. Hijos de la tierra fértil, hijos del agua, civilización posible. Pero a diferencia de todos ellos, nos estamos matando entre nosotros. Y ese es el punto. Teniendo con qué, nos estamos matando entre nosotros mismos. El trino tenía que ver con una historia de inmigrantes italianos. Los italianos pobres allá en Italia no tenían esto mismo, se les había caído su gloria del pasado, destruidos. Un portento que se llamó el Renacimiento. Es un portento del cerebro humano increíble. Yo todavía me asusto. Yo casi me muero del COVID en Florencia, que es la tierra del Renacimiento. Un pueblito así chiquito, y empieza uno a ver todas las figuras que nacieron en ese pueblo. Y, Dios mío, ¿qué hicieron? ¿Con qué se alimentaron? ¿Cómo hacían el amor? Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, Torricelli, Américo Vespucci. Y se llenan las calles de nombres. Dante Alighieri. Bueno. Pero esos italianos estaban empobrecidos. Es la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. Eso se llama el Novecento. Hay una película hermosísima de Bernardo Bertolucci que para mí es la mejor película. Eso no la presentan por televisión ni nada, porque eso no lo presentan, porque la gente no puede aprender la historia, si no se despierta. Que se llama El Novecento. 2 partes. La vida de Sardino a los 16 años, yo revolucionario, y fue estirado en un piso en una cárcel que por casualidad pasaron por televisión. El Novecento de Bertolucci muestra esa historia de esos italianos allá en su país. La historia de una hacienda. De cómo los obreros son revolucionarios y socialistas, campesinos labriegos. Y de cómo los hacendados se van volviendo fascistas de Mussolini. La historia de Italia. Como no cabían en esa pobreza, muchísimos obreros se fueron. La migración italiana es una migración obrera. Milei no sabe de esto, pero es su origen. Migración italiana, pobre y obrera, campesina. Se fueron para Nueva York unos, eran todos de izquierda. Y se fueron para Argentina otros y eran de izquierda, en barcos. Y algunos llegaron acá. Y a Venezuela, acá llegaron. 1915, no había estallado la revolución bolchevique de Rusia. No había estallado. Y los mismos que estaban integrando las asociaciones de trabajadores que querían hacer la revolución socialista, unos al lado de Marx y otros al lado del socialismo libertario, estaban en toda Europa organizando la revolución. Y había estallado la insurrección en Múnich, Alemania. Se preparaba la española y se había lanzado la revolución italiana. Con un gran ideólogo del mundo de hoy, que hay que leer, que se llama Antonio Gramsci. Fracasaron. Todos, derrotados. Los únicos que ganaron fueron los rusos. Y se cambió el siglo XX con los rusos. Los italianos derrotados se fueron, en parte. Y unos llegaron a la tierra de Córdoba. ¿Qué buscaban los pobres italianos campesinos y obreros? Revolucionarios la mayoría. Tierra. Tierra. Y esta era la tierra. Esta era la tierra. Lo mismo que vieron los españoles, esos, sí, conquistadores hace siglos. Tierra. Los españoles cogieron estas tierras, las volvieron grandes haciendas, como ellos aprendían de su feudalismo español. Y a los indígenas que habían aquí, cenúes, emberas, los volvieron siervos. Pusieron cepos contra los indígenas. Comenzó lo que hoy llamamos la exclusión del pueblo indígena en la misma Córdoba. Y después trajeron el pueblo negro esclavo. Y aquí entonces empezaron a haber blancos españoles, indígenas y negros, y empezó la mezcla. Aún no habían árabes que llegaron después, y muchos, como todos sabemos. Y no había ni franceses, ni italianos, ni nada de eso. Los españoles nos dejaron una marca, el gran latifundio improductivo. Historia. Son ellos, por calcar sus instituciones feudales, premodernas, anacrónicas, en este territorio, no vieron que esta tierra fértil podía ser cultivada en grande. No vieron el río y no vieron el mar. Lo que vieron fue ser poseedores de tierra. Mentalidad feudal. De ahí surgió la palabra terrateniente o latifundista. Se llenó el Valle del Sinú de terratenientes y latifundistas españoles y sus descendientes. Y los italianos obreros que llegaron aquí, revolucionarios, no podían entender ese mundo de injusticia. Y uno de ellos, que nombro esta mañana, porque hace parte de la historia de Colombia, pero ya se olvidó. No queremos conocer la historia. Vicenzo Álamo. Álamo, 1915. Pone la Casa de Estudios de Obreros y Campesinos en Montería. Mire, gobierno, la historia de la izquierda en Córdoba es independiente de la de Bogotá. Y esto va marcando, digamos, una definición. No es bogotana, no es de Medellín, no es caleña, es propia de aquí por otras razones. Vicenzo Álamo era del socialismo libertario, su bandera rojinegra.
Las manifestaciones del 1 de mayo que organizaban los obreros en Nueva York, el 1 de mayo porque los habían colgado por luchar por la justicia, era de banderas rojinegras. Estos son cajes de la historia. Pues aquí se alzó la bandera rojinegra. Y ellos comenzaron a estudiar. ¿Quiénes llegaban? Casi a Vicencio D'Adamo, ir a la plaza de Mercado Montería, gritar sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el socialismo. Y campesinas y campesinos que iban al mercado empezaban a escuchar. 1916, 1917. Y empezaron a juntarse. Dos de esos se llamaban Manuel Hernández el Boche y una monteriana que se llamaba Juana Julia Guzmán. Y comenzó la historia. Porque al juntarse la idea socialista que venía de Europa, que venía como los libros que vinieron para hablar de república y democracia en las épocas de Simón Bolívar y Antonio Nariño, lo mismísimo, obreros marineros trayendo libros prohibidos. También ahí llegaron, pero en manos de los italianos. Y empezó a organizarse el campesinado de Córdoba. Ese es el pecado, antes que nadie, de manera independiente a lo que pasaba en Bogotá. Salir de aquí a Bogotá era una proeza, en esas épocas, 1915. Y empezó la organización campesina para luchar por la tierra. A Vicencio D'Adamo, que estuvo en unas invasiones de tierra, tomas, recuperaciones, en 1927, en un sitio que se llama Loma Grande. Yo le preguntaba dónde queda Loma Grande. ¿Ya? Cerca de Montería, en la jurisdicción de Montería. Ahí se fundó el primer baluarte rojo. Se llama así, eran baluartes rojos. Yo decía, ¿de dónde sale? Dice la viceministra, zona roja. De ahí salió la palabra. Los conceptos hay que encontrarle su historia. Zona roja no es porque se mata a la gente. A eso se le dice páginas rojas de los periódicos. Zona roja es porque la gente es libre, es libertaria y es rebelde. Y en Córdoba empezaron a crecer las zonas rojas del Colombia. Ojo con esa historia. Y aquí se volvió la capital. La rebeldía campesina luchando por la tierra. El baluarte rojo, el Boche, Juana Julia Guzmán, aquí estuvieron. Y en medio de esa multitud de organizaciones campesinas que aparecían peleando por tener un pedazo de tierra, quitándoselo a la herencia del feudalismo español en manos de los latifundistas, mataron al Boche, los hermanos Lacharme, de origen francés. Como se caza a la zorra, pusieron los perros a perseguirlo y a caballo, con sus escopetas y látigos, hasta encontrar al dirigente campesino y asesinarlo, Manuel Hernández el Boche. Ahí comenzaron, gobernador, las masacres de Córdoba. Mancuso no había ni nacido. Yo tampoco, ni usted. Ahí empieza el origen de una lucha que se va volviendo violenta. El campesinado no retrocedió con la muerte del Boche, siguió avanzando, se fue organizando más. Eso, el compañero sabe más la historia. Y los antioqueños que están aquí cerca, los que viven en Yarumal, de Yarumal para acá, ¿cierto? Porque los Andes llegan altos hasta Santa Rosa y Osos. Allá Uribe tiene una hacienda muy famosa. Y empieza a caer, ¿cierto? Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, y en Puerto Valdivia viene el plan, que es esta misma tierra, de la cual ya hace parte Caucasia, etcétera. Esta misma tierra plana. Esa zona antioqueña era liberal, campesina liberal. Y cuando un gobierno conservador ordenó la violencia, ordenó a sangre y fuego acabar con los liberales en mediados del siglo XX, todo ese campesinado empezó a huir de la masacre. La masacre comenzó por el Estado. Se nos olvida la historia, por eso no quieren que estudiemos historia. Fueron presidentes los que ordenaron matar el campesinado de Colombia. No fueron paramilitares, fueron presidentes de la República. Uno, una abuela de una senadora. Y entonces empezó a fluir, escapándose de la muerte, campesinos a estas montañas. Y se juntaron los campesinos paisas con los campesinos costeños. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezaron a fundar una cosa que se llama las juntas patrióticas, juntas campesinas patrióticas. A la oligarquía le sonó a repúblicas independientes. Era la organización del campesinado tratando de resistir y de vivir. Y entre los paisas campesinos llegaron los intelectuales, los revolucionarios. Años 60. Claro, Vicky, esta historia ni la entiende. Los terroristas, dice, los terroristas, no los revolucionarios, igual que Vicencio D'Adamo, con ideas en la cabeza, equivocadas o no, ahí hay que comenzar a entendernos. La verdad, con ideas equivocadas. Una historia de la izquierda que también hay que escribir, que también hay que analizar, que no se puede criticar porque la historia ya fue la historia, que hay que entender. Aquí en este lugar, en estas montañas, el Partido Comunista de Colombia se dividió en dos, 10º Congreso. Uno siguió la línea Moscú y otro siguió la línea Pekín. Miércoles, ¿qué tiene que ver Moscú y Pekín con tierra alta? Pues así era la izquierda, pensaba más en la estratosfera que en el país. Y sacaba ideas de ahí que a veces no eran las que necesitaba el país. Un mundo en que se mataban incluso entre ellos. Aquí llegaron unos jóvenes, médicos, abogados. Pedro Vázquez Rendón, Pedro León Arboleda, médico. Bernardo Ferreira Grandet. Y se metieron en esas montañas allá en los llanos del Tigre a construir la revolución de Colombia. En Saiza. En Saiza. Se juntó los intelectuales paisas con el movimiento campesino que aquí estaba luchando por la tierra y ahí fue la historia. Crearon el Ejército Popular de Liberación, al estilo de Mao Zedong. ¿Cómo se llama el ejército en China? Ejército Popular de Liberación. ¿Cómo se llamaba en Colombia? Ejército Popular de Liberación. Tenemos que entender la historia de dónde venimos, porque eso pasa. Y como eran maoístas, que es un movimiento del socialismo, yo diría campesino, porque China era campesinos, influenciaron que había que hacer un trabajo campesino en el departamento de Córdoba y Sucre. Mire, el señor Pedro Vázquez Rendón, que nadie sabe ya quién es, habló personalmente con Mao Zedong en Pekín. Personalmente. Ahí con Laura vimos el cadáver de Mao Zedong ahora que vimos a Pekín. Bueno, con el señor habló. ¿De qué hablaron? De cómo hacer la revolución en el mundo. ¿Y dónde empezaba Pedro Vázquez Rendón a hacerla? Aquí. ¿Por qué creía que aquí? Porque veía al pueblo organizado y listo. Los campesinos de Tierra Alta, las campesinas de Córdoba y de Sucre.
Y obviamente eso se llamaba la guerra. Y la guerra llegó. El ejército, etcétera. Ellos todos murieron en combate. Todos. De eso los hijos deben estar por ahí. No los he vuelto a ver, no conozco bien. Yo nunca pertenecí a eso. Pero si yo quiero acercarme a esta región como presidente, tengo que conocer su historia. Así no sea la mía. En el PRI no lo dije. Cuando yo me encontré con mis jóvenes compañeros de generación en Ciénaga de Oro, con algo que se llamaba el Grupo El Túnel de CNT, con uno de esos miembros yo hablé, que era la vanguardia literaria de Colombia. Hattin Gómez, se llama, Gómez Hattin, que se suicidó. Ellos empezaron a perecer, a no ver las perspectivas cuando el paramilitarismo se tomó Córdoba. Un mundo mágico porque este departamento tiene una profunda cultura, que nos la da esta diversidad que terminamos. Negros, indígenas, blancos, españoles, árabes por montón. Mi primera novia fue un árabe. Confieso que he vivido. Lindas, lindas. Italianos no, descendientes de italianos, de franceses, todos aquí enredados en un fandango de la vida. En un fandango de la vida. Eso expresa una cultura profunda. En la literatura, en la pintura, en la música. Tenemos una música fina. No voy a pelear aquí con los demás regiones de Colombia, pero que hay un jazz del Caribe.